¿Cuál es el proceso mental que tenemos que seguir para hacer analogías que nos permitan hacer más consciente al lead y por ende cerrar más? ¿Sí? Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. A ver, díganme si ahí se ve bien. A ver. Eh, a ver, no editen. Sé que tienen el acceso, no editen, por favor. Bueno, vamos a empezar como saben que hacemos todo. La estructura es conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Analogías. Analogía. ¿Qué es una analogía? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que es una analogía? Sería como una Es, forma de explicar un concepto con o sea, con algo que sea más entendible, digamos. O sea, un concepto una forma de explicar un concepto complejo utilizando otros objetos, digamos, para explicarlo. Con algo más familiar. claro, Claro, sería explicar una idea o explicar un concepto, Octavio, con una historia. Ok. ¿Alguien más? Yo también lo veo como una semejanza o como un algo similar a querer poder como compararlo y que se vea como que es lo mismo, digamos, de distintas maneras. Bien. La palabra analogía se divide en dos. Ana, que es lo que dijo Mate, que es semejanza, y no logía, porque logía no existe, sino es logos. Logos, que es lógica. ¿Vieron la retórica de Aristóteles? Logos, lógica, pathos, que es, está en los paradigmas de la mente afectiva. La emoción era, ¿no? Emoción. Y ethos, credibilidad. Credibilidad. Son los tres puntos de los que se tienen que tocar para que la retórica sea efectiva. Entonces, vemos que Ana es una semejanza, lo vamos a hacer para acá, y logos es lógica. Entonces sería una semejanza lógica, ¿no? ¿Qué sería esto entonces? Si tenemos que llevarlo al lenguaje callejero, por ejemplo, ¿qué logramos con una analogía? Ejemplificar. Por ejemplo, ¿cuál es otra palabra? Bueno, lo dije, pero ¿cuál es otra palabra para analogía? compasión. Sí, otra. Hay una palabra que es específica, igual. Si le dijiste parábola. Sí. Bueno, me regalé. Parábola. ¿Quién sabe lo que es una parábola? Es algo matemático, puede ser. No, nada que ver. Son mensajes que debes interpretarlos, ¿no? ¿Pero qué es una parábola? ¿Quién hacía las parábolas? Jesús. Jesús. ¿Para qué las hacía las parábolas? Para el pueblo, sus discípulos. Lo que hacía, sí, es Para contar una historia explicar. para dejar una enseñanza. Exactamente, exactamente. Las parábolas son historias que se cuentan para ejemplificar el accionar en una situación particular. ¿Cuál es una parábola muy conocida, por ejemplo? La de los talentos. Exactamente, la parábola de los talentos. ¿Alguno la usó para cerrar? Yo sí, por ejemplo. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, ahora ya van a tener una herramienta más. Parábola de los talentos. Se está viendo todo, ¿no? Bien. Sí. ¿Qué se explica en la parábola de los talentos? Por ejemplo, se explica en la parábola de los talentos que Dios tiene a no Dios, pero tiene
Digamos, el dueño de una hacienda tiene 3 personas y a cada una le da una cantidad específica de monedas de oro. ¿Sí? Y les dice, vayan y multiplíquenlas. Vayan al mundo y multiplíquenlas. A uno le da una, a otro le da 3, si estoy mal, y al otro le da 5. A la persona que le da 5, ¿qué hace? Va, negocia, que dame esto, que te doy lo otro, que no sé cuánto, que agarra 10, ¿no? Agarra 10, devuelve con 10. La persona que da 3, va de vuelta, negocia, Tuski, dame esto, dame lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, que vuelve con 6 o con 5. La persona que tenía una, ¿qué hace? Dice, che, voy a ir a negociar, tengo una sola, y si la pierdo, y si justo me estafan, y si no sé qué, ¿qué hago? La entierro. Así no la pierdo, ¿no? La entierra. La persona la entierra, ¿no? Entonces vemos que, en este sentido, el que tenía 5 monedas logró generar 10. Mm. El que tenía... ¿quieren salirse de ahí? Porque están en el medio del coso. El Visiting Architect y el Visiting Millionaire. Gracias. El que tenía 3 consiguió 6 o 5. Y el que tenía 1 se quedó con 1. ¿No? Sí. Se quedó con 1. ¿Qué pasa? ¿Qué explica después? Bueno, después los 3 tipos, ¿qué hacen? Van de vuelta a quien les dio las monedas y les dicen, bueno, mirá, me diste 5, te devuelvo las 5 que me diste más 5 otras que generé. El que dice 3, bueno, te doy las 3 que me diste más otras 3 que generé. El que tiene una dice, che, me diste una, me asusté, no quería perder, toma una. ¿Qué pasa? El dueño de la hacienda lo que hace es decirle a la persona, felicitar a los que generaron, y le dice al que tenía una que eso es una aberración, digamos, que es una vergüenza. ¿Por qué? Porque tenía una y por miedo no generó nada. Se quedó estancado. ¿Y qué hizo? Dijo, ordeno entonces, sáquenle al que tiene 1 y dénselo al que tiene 10. Y ahí dice, al que tiene se le dará, ¿sí? Y al que no tiene hasta eso se le quitará. ¿Sí? ¿Para qué se usa esa parábola? Para ejemplificar, porque son monedas de oro, ¿sí? Son monedas de oro, no son talentos. Son monedas de oro. Se dice la palabra también, pero son monedas de oro. Entonces se usa para ejemplificar que uno tiene talentos, nace con talentos, y que si no los ejercita, no es que se queda igual, no es que se queda igual, los pierde, ¿sí? ¿Qué es? Es otra manera de decir, si tenés miedo y te dejas ganar, y no arriesgás, no es que te quedas igual, vas a empeorar. Es otra manera de usar la psicología humana, de decir, no, capaz no tenés un dolor actual, pero sí vas a tener un dolor futuro si no cambias tu toma de acción que tenés que prevenir. Por eso tenés que actuar ahora. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahora? ¿Va? Sí, perfecto. Y es otra manera de decirle a los leads monosílabos, a los leads con miedo, a los leads con bajo nivel de conciencia, que es porque te quedes quieto, porque no actúes hoy, no es que te vas a quedar igual y no va a pasar nada. Estás haciendo lo que se conoce como costo de oportunidad. Te estás perdiendo una oportunidad por el hecho de elegir otra. Y vas a perder incluso lo que no tenés. Yo lo usaba mucho, por ejemplo, cuando le vendía a dueños de agencia.
Me dicen, no, no quiero entrar, no que no sé cuánto, no que tengo miedo. Le digo, ¿y cuánto pensás que te van a durar tus clientes si otra persona más calificada que vos, que sí compró nuestro servicio, puede ofrecerles un mejor servicio y darles más resultados? Si viene esa persona que es cliente nuestro y te saca clientes porque le puede dar más resultados, ¿qué va a pasar? Decía. Eso estaba en serio. Eso estaba en serio, porque tenía algo para perder. Em, por ejemplo, a ver, díganme algún servicio, cualquiera. Fitness. Bueno, fitness, por ejemplo. Em, porque vos no empieces a entrenar ahora o a alimentarte mejor ahora, no es que te vas a quedar con la misma composición corporal. El tiempo va a seguir pasando, tu cuerpo cada vez va a tener menos predisposición a la mejora porque te vas a ir envejeciendo más y vas a ir perdiendo el poco músculo que tenés porque no lo mantenés. Entonces, por no tomar acción ahora, no es que te quedas igual. Vas a perder el poco músculo que tenés, por ende la poca figura estética que tenés, por ende la poca salud que tenés también. Entonces, que no es que te quedas en el mismo lugar. Y yo siempre decía la frase que de Jordan Peterson, tenés que correr lo más rápido que podés para quedarte en el mismo lugar. Y ya te estás quedando atrás. Entonces estás yendo para atrás. ¿Sí? Perdón, ¿podrías repetir de nuevo la frase, perdón, de Agustín de Jordan Sí. Peterson, que no te entendí bien o no te escuché mejor Hay dicho? que correr lo más rápido que puedas para seguir en el mismo lugar. ¿Sí? Y esto, ahora vamos a ver el proceso para adaptarlas a las personas. Pero esto es la base de cómo funcionan las analogías, que es hablar de una situación semejante para nosotros transferirle la lógica que tenemos de criterio de decisión a otra persona, para que él pueda hacer paralelismo con su situación actual y tener nuestro criterio de toma de decisión. ¿Sí? Nunca escucharon, no sé si es una frase o es un dicho, que uno decide mejor cuando juzga a otros. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Vos lo estás permitiendo juzgar a otra persona en tercera persona y por ende transmitirle ese criterio para que se pueda juzgar a sí mismo. Porque no tiene ningún componente emocional embullido, digamos. ¿Sí? Entonces vemos cómo la analogía es marcar una situación semejante para poder transferirle la lógica con la cual interpretamos esa situación. Para que él pueda interpretar su misma situación actual con la misma lógica que nosotros lo hacemos. ¿Sí? Esto es estructura. Entonces lo escribimos para que quede, que es una analogía, se utiliza para poder transmitir viendo una situación semejante desde tercera persona para transferirle nuestra lógica sobre la cual la juzgamos, para que así pueda juzgar su situación actual con la misma lógica. ¿Sí? Por eso siempre decimos que la venta es una transferencia de criterio. Pues le transferimos nuestro criterio y nuestra lógica. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo hago para estar rápido para hacer analogías? ¿No? Que es otro punto importante, fundamental. Todo eso está buenísimo, pero si nos quedamos blancos, cuando tenemos un lead no sirve de nada. Entonces, ¿cómo hago para ser rápido para hacer analogías? Hay ciertos tips prácticos que yo recomiendo hacer que a mí me han servido para poder mejorarlo. Primero, storytelling. Storytelling con objetos inanimados. ¿Sí?
Em, el hecho es poder entrenar la cabeza para que pueda crear imágenes de manera más rápida, ¿sí? Pero ojo, es también entrenar nuestro lenguaje para poder comunicarlo a la misma velocidad que nosotros estamos creando mentalmente, ¿sí? El hecho de hacer este storytelling es para que nosotros podamos tener la misma velocidad de lenguaje que en la cabeza, ¿sí? ¿Por qué creen que yo no vine armando la presentación? Podría haber armado toda la presentación, pero como yo conozco de este tema, sé que puedo hacerla ahora, porque mi lenguaje va al mismo nivel que mi cabeza, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, un accionable práctico para mejorar es poder hacer storytelling con objetos inanimados, para acostumbrarnos a crear cosas desde cero, historias desde cero y poder agregarle componentes desde cero a las cosas, ¿sí? Como el ejercicio que hicimos ayer de la botella, ¿sí? Otro que es fundamental, el hecho de también poder tener estas parábolas o ciertas historias ya a mano, que ya conocemos, para ciertos tipos de leads, ¿sí? Como decíamos de las frases, ¿no? Como decíamos de las frases. Eh, yo para eso les recomiendo leer. No, o sea, me encantaría que sea mucho más complicado, pero les recomiendo que lean libros. Nutramos la mente. Es lo que les dije del chat GPT. Si hacemos todos los seguimientos con el chat GPT está buenísimo. Porque sirven, ya todos cerraron con el chat GPT haciendo seguimientos. La estructura del Loom, está todo buenísimo. Pero veamos más allá, veamos el criterio de por qué eso funciona, para entender las bases. ¿Sí? Eso es importante. Por eso, por ejemplo, la IA sí va a reemplazar a las ventas, pero a las ventas low ticket. Porque se necesita poco cerebro para vender low ticket. ¿Sí? La high ticket no. Bien, leer. Segundo. Digo, tercero. Algo que yo siempre recomiendo para que estas analogías sean, o sea, peguen al final, porque yo lo puedo contar todo, ¿no? Tipo, está buenísimo que lo cuente, la analogía y demás, pero entrenemos la didáctica, ¿sí? La didáctica. ¿Escucharon esa frase que dice que si no se lo podés explicar a un nene de 5 años es que no lo entendés? Bueno, entrenemos eso, seamos didácticos a la hora de hacer ejemplos, porque lógicamente capaz todos no nos van a entender. Y para entrenar la didáctica también hay que entrenar la paciencia. Porque le vamos a hablar a gente que no le carbura mucho el auto. Entonces, hay que estar predispuestos a explicar muchas veces las cosas, a que uno lo entienda. Y seguimos este juego que hablamos de los ángulos de venta. A veces no es que la persona no entiende, a veces es que no se lo explicamos desde el ángulo de venta correcto para que le entre. ¿Sí? Yo siempre les dije, si a mí una persona me corre con que puedes hacer plata, va a estar complicado. A mí, Agustín, porque ese no es un ángulo de ventas del cual me puedas correr. A mí me puedes correr desde un ángulo de venta de liderazgo, de oratoria, de trabajo, de potencial, por ejemplo, y demás, pero no desde un lado de plata. De valores, de religión, sí, pero no de plata. Entonces, eso también es interesante para lo que hablamos con Igna al principio, no venderle a la persona en base a lo que a nosotros nos interesa, sino en base a lo que a ella le interesa. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, las analogías hagámoslo en base a ello. La analogía para que sea efectiva tiene que ser personalizada. ¿Sí? Puntos para que una analogía sea efectiva. Primero, personalizada. Sí podemos tener estos haces bajo la manga de parábolas, frases, historias y demás, pero lo más conveniente es poder hacer analogías personalizadas, ¿sí? En base a la persona que tenemos enfrente y lo que descubrimos en la cualificación, ¿sí? En base a lo que descubrimos en la cualificación. Van a ver, por ejemplo, hay una llamada, la que dura 3 horas y pico, que yo estoy con el tipo que la mujer no quiere que pague, que yo le digo,
¿Vas a ser papá en algún momento? Sí, me dice. Y bueno, si tuvieras a tu hijo ahora, ¿qué le dirías que haga? Que entre. Bueno, entonces, ¿qué clase de papá vas a ser? Le digo. Capaz iba a ser papá en 10 años, pero ese era el ángulo de venta que le cerraba a él. Y bueno, ¿qué tipo de papá vas a ser? Porque si a tu hijo le recomendás que entres y vos no entrás, ¿qué tipo de carácter lo vas a llevar a tener? ¿Y qué tipo de vida va a vivir si no? Así, así, en seco. Y, y ese es un ángulo de venta que a él le permite ver mi criterio de por qué yo le digo que tome la decisión en la llamada. Porque la decisión no pasa a ser, le pago a Agus, porque Agus quiere cobrar. Pasa a ser, si yo no me animo a tomar un riesgo ahora, ¿cómo le digo a mi hijo que tome riesgos? ¿Y cuál va a ser la vida de mi hijo si yo no sé enseñarle a tomar riesgos? ¿Sí? Por eso tiene que tener valor el pago. Primero personalizada. Y para eso tenemos que, bueno, entrenar estas cosas, ¿no? Hacer storytelling y demás. Personalizada en base a la situación. Yo algo que recomiendo mucho es, no sé por qué acá no se me puso. Algo que recomiendo mucho es usar esto, que es lo que se conoce como historia del héroe. Siempre les hice esta pregunta. ¿Su película favorita no se relacionan con ningún personaje? ¿Con ningún personaje se relaciona en su película favorita? Por ejemplo, mi película favorita es Scarface. ¿Por qué? Porque es un tipo que se hizo de cero. Yo me resueno mucho con eso. Un tipo que se hizo de cero y con todos los problemas juntos. Claro, bueno. Eh, entonces, la historia del héroe permite, en la analogía, que el otro se vea espejado por justamente el héroe de la historia. Por eso, por ejemplo, cuando tenemos un lead que tiene miedo, una buena analogía es, imagínate que estamos, imagínate que estamos en un, imagínate que nos ganamos, bueno, nos llega un mail, nos llega un mensaje de una persona que conocemos, por ejemplo, de nuestra mamá, y nos dice, Agus, eh, por ejemplo, tengo a Mate y a mí. Digo, bueno, a Mate y a mí nos dicen, bueno, nuestra familia se ganó $1 millón. Nuestra familia se ganó $1 millón porque vendés muy bien y te quieren dar un bono. Ponele, damos un ejemplo. Para recogerlo, para recoger el $1 millón que te ganaste, simplemente tenés que ir a la dirección X, ¿no? A la dirección X. O tenés que renunciar a la empresa en la que estás ahora, ya, tipo en este momento. Una persona que tiene, ¿ahí qué te agarra? Miedo, incertidumbre, ¿será verdad? No, todo. Entonces, ¿qué tenés? Dos caminos. Miedo, dos caminos. Si te dejas ganar por el miedo, sos un miedoso. Si le ganas al miedo, sos valiente. Dos personas nacen de la misma situación, una ganó $1 millón, la otra se lo perdió. Los dos tenían potencial de ganarlo. ¿Qué decisión distinta tomaron? Que a uno le permitió ganar $1 millón y al otro se lo perdió por costo de oportunidad. Tomar acción. ¿Mm? Tomar acción. Tomar acción. ¿Pero tenía alguna predisposición mejor que el otro? ¿Alguna situación distinta? ¿Alguna ventaja? ¿Algo? No, simplemente en una misma situación, una situación semejante, la vio con otra lógica. Que es, estoy dispuesto a arreglar mi trabajo con tal de ganar $1 millón. El otro dijo, no, prefiero quedármelo comodito. ¿Qué tipo de persona vas a ser? Porque ahora tenés $1 millón enfrente. Y esa es la historia del héroe. Vos te ejemplificás con qué tipo de persona vas a ser. ¿La persona A o la persona B? ¿Sí? Agus, y si por ejemplo es una persona bien necia,
que te dice, bueno, yo quiero ganar $1.000.000, pero bueno, quiero pensarlo bien. ¿Y qué te hace creer que el hecho de pensarlo bien va a hacer que ganes el $1.000.000? Y no sé, tomar una decisión en frío. Definí en frío. Ok. Definí en frío. Em, y no sé, pensarlo bien. Definilo. La persona B también lo pensó bien. Lo pensó tan bien que encontró una razón para no hacerlo. Bien. Ok. El tema es definamos pensarlo bien. ¿Qué es pensar bien? ¿Cómo sabes qué es pensar bien si no tenés los resultados que querés tener y no sabes cómo tenerlos? ¿Cómo sabes cuál es el pensamiento correcto si no tenés los resultados? ¿Y cómo haces para meter eso otro que dijiste? O sea, ¿cómo puedes practicar el meter otra cosa así? ¿Qué otra cosa? O sea, eso que me dijiste de... La otra persona también lo pensó, no sé qué, y me empezaste a tirar todo eso. Porque ahí, porque ahí vos tenés el héroe, o sea, tenés la historia del héroe. Como vos contaste una historia, podés remitirte a esa historia, ¿sí? Bien. Podés remitirte a esa historia. Entonces, quiero pensarlo bien, te dicen, por ejemplo. Quiero pensarlo bien. ¿Qué es pensarlo bien? Definamos. Ah, acá en la historia que contamos recién, ambos lo pensaron. ¿Cuál fue la diferencia entre que uno pensó bien y uno pensó mal? Ganar $1.000.000. Entonces, ¿de qué manera pensó el que pensó bien entonces? Ah, Bien. mirá qué distinto. Bien. Gracias. Te destruye la cabeza, ¿viste? Verlo de esta Sí, manera. sí, sí. Es terrible, es terrible. Está muy bueno, está muy bueno. Eh, pero eso es interesante. Esto es ser consciente de por qué hacemos lo que hacemos y de cómo poder entrar a la cabeza del otro, cómo poder sugestionar de manera correcta. Y esto es el frame también. Ven cómo todo se conecta. La esencia de psychoselling es no fue suerte, fue estructura, es ser consciente de estas cosas, cómo hacerlas, por qué existen, cómo poder replicarlas en todos los leads, cómo poder adaptarnos a una situación que es totalmente eh, fuera de lo común, ¿sí? Entonces, acá vemos que, por ejemplo, una analogía es contar una situación semejante vista desde una lógica particular. Y con eso podemos transferir nuestra lógica al lead. Por ejemplo, en la historia que contamos, ¿qué es pensarlo? Digo, quiero pensarlo bien. Bueno, te cuento la historia y te digo, ¿cuál fue la diferencia entre un pensamiento y el otro? ¿Quién pensó bien y quién pensó mal? Y si el que pensó bien fue el que ganó $1.000.000, ¿qué acción tomó ese? ¿Y qué acción tenés que tomar vos para ganar ese $1.000.000 ahora? ¿Listo? Y lo mismo, si es un tipo que tiene socio, tiene pareja, le decís, bueno, y tenían para ganar $1.000.000 y uno dijo, y uno de la familia le dijo, no, no, capaz es una estafa, qué sé yo, pero la familia nunca había hecho lo que él quería hacer. Él dijo, bueno, le voy a hacer caso a ellos, personas que no tienen los resultados que él quiere tener. Y no lo ganó. El otro dijo, al otro le dijeron lo mismo, y dijo, no, pero estas personas no tienen los resultados que quiero tener yo. ¿Por qué les haría caso si no tienen el criterio para tener los resultados, si no lo tienen? Voy a hacer algo distinto. Y lo ganó. ¿Qué decisión tomó la persona? Bueno, y ahí es lo mismo, ¿entendés? Y lo puedes hacer con todas las objeciones. Perfecto, Abu. Genial, gracias. Esto es poderoso, cuando menos. Eh, y, y literalmente así es como se puede hacer una analogía que permita justamente cerrar a cualquier tipo de persona y prevenir cualquier tipo de objeción. Porque eso se puede hacer en la presentación, se puede hacer en las fases, se puede hacer en la cualificación con una historia propia, por ejemplo. Yo siempre cuento cuando tenía la posibilidad de que yo le pagué a Tate, el Real World, que me salió $50, yo ganaba 60.000 pesos por mes, y ese Real World me salió $50.000, $50, que en su momento eran $30.000 pesos.
$50 o 25.000 pesos. Y bueno, agua y ajo. En realidad agua y arroz era. Arrocito, pollo porque salía más barato que la carne, galletita de arroz y bueno, a meterle huevo. Era así. Eh, tenía la misma sensación a la que se pueden encontrar muchos, pero yo me animé a hacer algo. Y a las pruebas me remito. ¿Entendés? Por eso siempre me gusta contar la historia de que uno arranca de cero. Por eso no me creo en ninguna excusa que nadie, porque yo tuve todas las excusas del mundo, tomé otra decisión. Por eso también es importante ser comprador. Y ustedes ya tienen un pie adentro de ventaja contra todo. Ya saben cuál es el proceso de no tomar la excusa y a dónde lleva. Lo que tiene justamente vender es que nosotros técnicamente vendemos algo inexistente, porque vendemos intangibles. No es que te vendo una propiedad que te la doy. Vendemos intangibles, son servicios. Por eso a veces cuesta un poco más a las personas más desconfiadas. Agus, tengo una consulta. Obvio. Justo mencionaste propiedades. Mm. Vengo pensando, digamos, ¿no? ¿Qué tan aplicable es esto ponerle para vender departamentos? Mira, ¿lo tenés a Juan Pereira? ¿A quién? Juan Pereira. Juan Pereira. A ver, ya te digo. Bueno, Juan Pereira tiene una agencia para agentes inmobiliarios. Me dijo que con el guión de ventas que le pasé, metió $50.000 el mes pasado. Linda, Juan. Entonces sí es bastante aplicable, digamos. No, me parece que ¿Cómo hace? ¿Tipo, en persona o cómo hace para vender un departamento, por ejemplo? No, para la agencia metió los 50.000 igual, no para... Es que, como ven, estos son bases, o sea, estos son fundamentos. Esto se adapta después. Si es una propiedad, por ejemplo, podés decir lo mismo con el hecho de querer buscar el precio más barato, en la analogía. Bueno, sabés que tenía un familiar que estaba buscando dónde vivir para su familia y buscó por presupuesto en vez de por calidad. Buscó por presupuesto. Por buscar por presupuesto, ¿qué pasó? Consiguió una casa barata. ¿Qué pasa? La casa barata era una casa barata. Y como era barata, tenía muchas cosas para arreglar, entonces le terminó saliendo más cara. Porque se le rompía esto, se le rompía lo otro, y su familia, estaba con su familia, se le terminó inundando el techo, se le terminó haciendo esto, se le terminó haciendo lo otro, tuvo que revocar las paredes, tuvo que hacer un montón de cosas porque estaba buscando precio. Entonces pagó menos al principio, pero pagó más después. En cambio de la persona que tomó un esfuercito más y pagó más antes, pero después no tuvo que pagar ningún arreglo. Entonces la analogía sirve igual, ¿sí? Porque vos acá lo que transmitís es criterio de toma de decisión. sí, de una. En tu caso, por ejemplo, con los abogados es lo mismo. Andá con el que se matriculó hace 6 meses. A ver qué desastre te hace. Sí, literal. Mi viejo, por ejemplo, es arquitecto y él siempre me decía lo mismo. Siempre me decía, bueno, me llaman para hacer un presupuesto del cual le hicieron otra cosa antes y porque eligió por precio. Yo siempre lo escuchaba negociar con los clientes y decía, bueno, te pasa por buscar algo barato, le decía. Yo aprendí mucho de ahí entonces. Y cuando, por ejemplo, venían leads con malas experiencias pasadas, yo agarraba y decía, ¿sabes cómo nos dicen a nosotros? Como segundas novias. Porque tenemos que arreglar el problema de la primera, le decía. Le decía eso. Y se reían, y entendían. Que es, bueno, la primera experiencia es la primera experiencia. Veamos cuál es la correcta experiencia ahora. Che, Agus, ¿y cerraste con tu viejo siendo arquitecto? No, ¿Se nunca, llamó? nunca vendí para él. Ah, ok. No, nunca vendí para él. Bien. Después, Agus, historia del héroe. ¿Es todo biribiri, cámara, digamos, cara a cara? ¿O ponele si tenés fotos, tipo evidencia, la vas mostrando? Evidencia mejor, todo lo que sea visual, mucho mejor. Ven esto, o sea, mirá, esto lo entendés, lo que te estoy mostrando ahora. Se entiende. Todo lo que sea visual mejor, funciona mucho más, es mucho más impactante. O sea, no sé si vieron el carrusel que subí, pero bueno, a ver si lo tengo acá. ¿Historias, decís vos? ¿O Eh, ¿Historias o fotos?
Pero por ejemplo, yo subí un carrusel que esta era la primera foto, esta era la segunda. Esto es contraste, ¿sí? Lo mismo, vos podés mostrar contraste de los resultados de tus clientes. Yo puedo mostrar contraste de cuando arranqué que estaba pelado, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Ahí es lo mismo. Bien. Bien. Entonces vemos que justamente las analogías nos sirven para transmitir el criterio de toma de decisión de una manera la cual sea didáctica y la otra persona pueda entenderla porque no nos pone resistencia, porque está escuchando. No la estamos juzgando a ella, estamos juzgando un criterio de toma de decisión. Y si se ve reflejada en la persona de la historia, va a adoptar ese mismo criterio de toma de decisión. ¿Sí? Y eso nos sirve para rebatir todas las objeciones, como vimos con Manu recién, todas las objeciones. ¿Sí? Bien. De esto, dudas, preguntas, consultas. Yo tengo una consulta. Obvio. Para personas que fue lo que me pasó o sea, el patrón que vi en las, no 3 últimas llamadas, pero 3 llamadas similares, de que cuando no tienen el presupuesto, porque que me han mostrado cuenta de banco y todo y que no tienen plata, ¿cómo poder usar la analogía o cómo hacer para decirle que al ver que el programa les sirve que pidan la plata prestada, hacen préstamo o similar? O sea, ¿cómo hacerlos que se animen a pedir préstamos? Claro, o a pedir plata prestada. Tipo, no sé cómo hacerlo. Contá lo mismo. Contá lo mismo. Historia del héroe. Historia del héroe. 2 personas, las dos enfrente de un servicio sin la capacidad, sin el dinero en débito, pero sí con el dinero en crédito. Uno tomó la decisión y el otro no. ¿Quién tuvo mejores resultados? Bien. Ok. Porque Ok. A es ver, un criterio de toma de decisión. ¿Sí? bien. Es un criterio de toma de Era- decisión. Acá estamos transmitiendo el hecho de cómo nosotros actuaríamos en una situación. Entonces acá le decimos lo mismo. ¿Quién dijo, en qué libro dice que tenés que tener la plata para pagar? Cuando justamente el hecho de que no tengas la plata es la razón número 0 por la que tenés que pagar en primer lugar. Sí. ¿No? Sí. Sí, Y bueno. ahí hacemos analogía. Es como decirle al entrenador, quiero tener cuadraditos y después pagarte. Ah, ¿Querés, ok. Ahora me quedo claro. querés tener los resultados y después empezará el programa para tener los resultados? Es al revés. Empezás porque no tenés los resultados. Y ahí está la analogía. ¿Ves? Listo. Para la próxima, cuando entonces que tengas esto, se lo implemento. Exactamente. Claro, vos le pagás al entrenador porque tenés cuadraditos o porque justamente sabes cómo tenerlo. Bueno, acá le pagás porque tenés plata o porque no sabes cómo conseguirla. Y por ejemplo, en el que me pasó a mí, pues para una experta vendo programas de inglés. ¿Cómo Mm, lo aplicaría? ¿Sería el que pierde oportunidades de trabajo o ascensos y pierde mayor plata y mejor estilo de vida o buscar la razón egoísta en la cual? exactamente. Sí. Ok. Agus, Guido. pregunta. Por ejemplo, esas personas, viste, que te dicen, no, pero si es tan bueno el programa o lo que sea, te pago con los resultados. Mm, ¿Puedes usar la analogía del cine? Decirle, vos cuando vas al cine, mirás la película y si te gusta después pagás o pagás la entrada y si te gusta o no la película, ya lo pagaste, o algo así. O no es tan... Esa puede ser, pero ¿cómo vimos? ¿Cómo vimos acá? Para que sea efectiva. Tiene que ser personalizada. Ah, Personalizada. ¿Cómo la podemos personalizar? ¿cómo la podemos personalizar? De ellos dos que fueron al cine. Che, vos vas al cine. No, pero no, porque hablamos del lead. Yo lo que digo es, por ejemplo, ese lead ¿de qué trabaja, por ejemplo? Lead, ¿de qué trabaja? El tenés enfrente, ¿de qué trabaja? Nada, empleado.
no sé, empleado estatal, vamos a poner. Empleo estatal, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿por qué no trabajas gratis un año? Y si a la empresa le gusta tu trabajo, ahí te paga el sueldo. Esa es muy buena. ¿Total? ¿No? ¿No es así? Tal. ¿No es con resultados? Trabajar un año gratis da resultados que la empresa caga y ahí te pagan. ¿Total? ¿No? Esa es buena. Vos, Agus, esa se la aplicaste al español, que le dijiste para que te haga caso a vos. ¿No? ¿Qué le dije? Porque vos le dijiste, che, vos a tus alumnos, Mm, cuando vos le decís hacer un ejercicio, ¿lo hacen o no lo hacen? Y ellos te dijo, sí, lo hacen y me hacen caso, por eso le va bien. Y bueno, entonces, ¿por qué a mí no me haces caso si te va bien? exactamente. Te transferí mi criterio, que es, callate y seguía que sabe. Prácticamente. Aparte, se quedó así, tipo, bueno, Porque hay que hacerlos pensar, hay que hacerlos pensar. Por eso yo estoy tan en contra de la gente que no para de hablar en las llamadas. Tipo, viene un chabón y te dice, no, porque tenés que conectar con el lead, y para conectar con el lead y tenés amor, y que conexión emocional, y conexión emocional nada. Tipo, el chabón te va a pagar porque lo hiciste pensar y tiene un criterio distinto al que lo llevó a estar en la situación en la que está. La conexión emocional, ustedes vieron, yo cerré un lead que me amenazó de muerte, o sea, la conexión emocional te la llevas a Hawái. ¿Entendés? Eh, es importante, no digo que no, pero no es en lo que uno se tiene que concentrar, no es lo más apalancado. Para conexión emocional, conseguiste un, no sé, qué sé yo. una novia. Claro, un amigo. No, después eso se queda en la friendzone, con lo de la conexión emocional. Y sí. Pero ven cómo la analogía siempre sirve, en todos los casos. Solo hay que tener esa rapidez mental para, bueno, como decimos recién, Guido, ¿viste? Dale, trabajar un año gratis. Eso, ¿por qué lo hago? ¿Por qué me sale tan rápido? Porque como esquizofrénico lo hago todos los días, ¿entendés? O sea, me encantaría decirles que es un... Ah, re fácil. Yo respiro ventas, no hago otra cosa. Hago ejercicio y vendo, no hago otra cosa, ¿entiendes? No salgo de ahí. Entonces, un nivel de este estilo se alcanza con repetición constante. ¿Sí? Con repetición constante. Y eso está bueno porque uno cuando está en silencio, que yo les digo que introspeccionen mucho, tiene el pie de entrenar esto. Hacer storytelling, hablar solo y hacer un storytelling, leer, hacer de cuenta que uno da sesión. A mí me sirvió mucho dar sesiones de consultoría, por ejemplo, dirigir dailies y demás, porque uno tiene que explicar cosas. Entonces eso sirve mucho. Algo que es importante también, tema paciencia, capaz no te entienden a la primera vez, entonces le tenés que hacer una analogía que la entienda, porque no le da el IQ. Pero pasa, tipo, pasa a todos, nos explicaron una vez una cosa que no entendimos, entonces es explicarlo de otra manera. Agus, Sí, y ahí te quería interrumpir. Tema ángulos de venta. sí. O sea, ¿cómo llegás como a más o menos saber por dónde entrarle? O si tenés algunas preguntas en cualificación. A ver, Digo, tenés el guión de ventas de sí, Psycho-Selling, ese ya te lo tiene que dar. pero digo, o sea, vos te tiraste todo el guión y de la nada la persona como que cambia 100% y es súper emocional. Ok, hay algo que es importante siempre profundizar cuando hacemos las preguntas. Por eso ven que el guión es una estructura y no es un guión a rajatabla. Siempre ¿a qué te referís con eso? ¿A qué te referís con eso? ¿Con eso qué es particularmente? Entonces, tener especificidades de las cosas, ¿sí? Que el otro verbalice específicamente lo que le molesta o lo que no sabe o lo que quiere mejorar y demás, ¿sí? Como dije yo recién, o sea, al principio digo, no todos pagaron por lo mismo acá. Sí es la misma información, pero no todos pagaron por lo mismo. Cada uno pagó por una cosa particular de uno. Entonces el ángulo de venta de cada uno es distinto. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eso Total. sirve mucho como comprador. Decirte, Nacho, bueno, yo entré a Secoselling. A ver, ¿por qué entré específicamente yo? Y ahí ese proceso lo puedes replicar con otra persona, para no quedar en lo superficial. ¿Te tengo que responder? No, te digo, Sorry, sorry. Ok. tranqui, tranqui.
Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas de esto? Esto va a quedar como módulo aparte igual, porque lo amerita. ¿No? ¿Expliqué bien? ¿Hice buenas analogías? A mí, por eso siempre digo que a una persona que vos pagás consultoría no solo tiene que tener resultados propios, sino que también saber cómo transmitirlos, ¿no? Eso es importante. Tipo, porque no le pagás porque yo haya cerrado el 65% de las llamadas del último mes. Tipo, a ustedes les importa poco y nada, porque les interesa cerrar a ustedes. No sé, si yo no sé transmitir eso, ¿de qué sirve? Lo importante es eso también, tener a una persona que te pueda transmitir bien la información. Por eso también, esto es importante para que ustedes vean cómo yo transmito, que ustedes puedan agarrar ciertas cosas, que puedan adaptar a su estilo particular y prestar mejor, hacer mejores analogías. Ven que no tuve ninguna muletilla particular, con silencios, como en cosas particulares hago un silencio específico para que impacte más la información, esas cosas. ¿Sí? Bien, bueno, sí, sí, está todo perfecto, dejamos por acá. Estamos en una hora y 40 igual, así que. Este tipo de clases están buenísimas. La otra vez también que hiciste de objeciones, muy buena también. Me encanta, están muy buenas. Las podemos armar los miércoles si quieren, hacer específicas así. Yo banco, que traigas un tema que nos explote la cabeza. Sí, Soy- está bueno. Yo soy un nerd de esto. O sea, para mí es arte. A mí me gusta, soy un nerd de esto. Desglosar todo. Y sí, después, porque así sabes cómo repetir las comisiones, cómo repetir los cierres, ¿no? Ah, puedes hacer una clase explicando el guión, eso está bueno, sí. Eh, bien, Y después, otra cosa aparte de la plataforma, creo que faltan un par